Era el año 1950, Corea del Norte. El pastor Kim y su congregación por mucho tiempo habían pasado reuniéndose en un sótano debajo de la tierra. Pero los soldados se dieron cuenta al estar construyendo una calle, se dieron cuenta que habían estado haciendo culto debajo de la tierra. Pastor Kim y su congregación. Al ver eso, los tomaron presos y frente a 3,000 personas, apuntándoles con un arma, les dijeron: arrepiéntete de lo que crees. Y en eso se escuchó el sonido de un motor de una planadora. Arrepiéntanse o esta planadora les pasará encima y les quebrará los huesos. El pastor King y su congregación dijeron: no moriremos. Entonces comenzó a la planadora a quebrar a cada uno de los cristianos y a matarlos, y eran aquellos truenos de los huesos. Pero lo interesante de todo eso es que una frase que impactaron era de un canto que ellos estaban cantando en el momento que la planadora le pasaba encima. Y el canto decía: más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. La gente, esas 3,000 personas que estaban ahí enfrente, probablemente quizás se preguntaron: ¿y estos qué les pasa? ¿Por qué llegan hasta el punto de dar su vida por alguien que ni siquiera han visto? ¿Por qué creer? ¿Por qué morir? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué cantar más amor por Cristo si no lo han visto? ¿Sabía usted que una iglesia poderosa no lo hace un edificio? A una iglesia poderosa no lo hace el pastor o el que predica. Una iglesia no es poderosa por las personas que asisten a la iglesia. No es poderosa una iglesia por las personas que asisten, ya sea por un nivel económico o un nivel de clase social. A una iglesia no la hace poderosa por eso. Una iglesia lo hace poderosa es cuando tienen personas que están llenas del Espíritu Santo y que pueden impactar a otras. Esa es una iglesia poderosa. Pregunto yo, como iglesia bíblica Peniel, ¿nos consideramos una iglesia con poder? En este caso, implica llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, dispuestos a impactar a otros. ¿Consideramos así? Analícelos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Lectura que nuestro hermano Caín nos ayudó en la lectura. Hechos capítulo 2, del versículo, vamos a leer por el momento del versículo 1 hasta el versículo 3. Dice ahí: cuando llegó el día del Pentecostés, dice que estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. ¿Ustedes han entendido esa palabra, unánimes? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra unánime? ¿O la hemos utilizado alguna vez? Estamos unánimes aquí. Bueno, la palabra en el original, a ver si la pronuncio bien, es homotumadón. En griego, homotumadón. Estaban, interpretado de otra manera, literalmente dice que estaban en común acuerdo, juntos. O sea que ellos, los discípulos, se habían puesto de acuerdo para estar juntos.
Pero en ese momento se celebraba lo que era el día de Pentecostés, que el Pentecostés, que algunos saben que el significado es quincuagésimo, ¿verdad? Era una fiesta que celebraban los judíos anualmente, cada año, ¿verdad? Y la celebraban 50 días después de las fiestas que conocían ellos como la fiesta de las primicias, ¿verdad? La fiesta de las primicias. Las fiestas de las primicias, ¿verdad?, recordaban a la resurrección de Cristo. Pero mucho más antes de la fiesta de las primicias venía lo que era la fiesta de Pascua. Que la fiesta de Pascua para nosotros como cristianos nos recuerda la muerte de Cristo. Y por ende el día de Pentecostés se va a convertir como el día en que vino el Espíritu Santo. Conmemorando el día en que el Espíritu Santo iba a venir sobre cada uno de los discípulos. Ellos estaban de acuerdo. Era el momento adecuado para en que ellos se encontraban, ¿verdad? Se encontraban unidos, miren. ¿Listo? ¿Le doy? Ahí está. Oh, él dice, ellos estaban en común acuerdo, ¿verdad? Estaban juntos ahí. ¿Verdad? Clic ahí. ¿Verdad? Se propicia en un momento adecuado en el cual ellos se habían puesto de acuerdo para celebrar el día de Pentecostés, y en ese momento Dios iba a conmemorar la venida del Espíritu Santo que Él les había prometido a los discípulos. Hasta este momento, los discípulos, yo creo que para ellos era un reto estar solos, porque habían pasado tanto tiempo con el Maestro, caminar con el Maestro, ver milagros con el Maestro, con Jesucristo, y ahora estar como que el hecho de probablemente de estar juntos les recordaba todo aquello que habían pasado con Jesús, pero también recordando que Él les había prometido que iba a venir el Consolador, que era el Espíritu Santo. Estaban ahí reunidos en un ambiente de unidad, ¿verdad? De entre seguidores de Cristo, ¿verdad? Y la iglesia en este momento inicia con la venida del Espíritu Santo. Vamos a leer los siguientes versículos. Estaban juntos, pero dice que de repente, o sea, como quien dice de la nada, y de repente vino del cielo, que dice, un estruendo. ¿Cuántos han escuchado un estruendo? Así como un relámpago. ¿Cuántos han visto un relámpago? Y se escucha, ¿verdad? Pero fíjese aquí en las palabras, por favor, y dice, de repente vino del cielo un estruendo. ¿Cómo? No dice que era un estruendo, dice ¿cómo? O que parecía un estruendo, ¿ok? Como un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y el versículo 3 dice, les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. En este momento, 5 minutos antes de que ellos estaban juntos, antes de que viniera el Espíritu Santo, la iglesia no estaba todavía, pero 5 minutos después que el Espíritu Santo llegó, la iglesia comenzó. La iglesia inicia en ese momento, la iglesia primitiva, ¿verdad? Ahora, usted ve aquí lo que son el simbolismo o los símil que podemos encontrar, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado, ¿cuál fue el simbolismo o la figura que se presentó en ese momento? Una paloma, ¿verdad? Ahora, con la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, habían otros simbolismos, otros símiles, otras cosas que querían dar a entender algo, ¿verdad? ¿Y qué eran lo que estas similitudes? ¿Qué eran? Lenguas, ¿verdad? Lenguas repartidas y un viento fuerte en ese momento. Tenían un parecido, pero
¿Qué tan indispensable era y es para la vida de la iglesia el ministerio o el trabajo del Espíritu Santo? Porque tenía que venir el Espíritu Santo para que la iglesia comenzara, para que el evangelismo con los discípulos comenzara, porque anteriormente no vemos a un discípulo de Jesús haciendo evangelismo, orando por los enfermos. No lo vemos. O sea que todo este ministerio de servicio y de la iglesia comenzó con la llegada del Espíritu Santo. Fíjense, el ministerio del Espíritu Santo trabaja en muchas maneras, y le voy a decir cuáles son. El Espíritu Santo capacita, llena o controla, garantiza, guarda, ayuda, establece su morada en el creyente, intercede, produce fruto, provee virtud espiritual, regenera, refrena, convence de pecado, santifica, sella, es fuente de comunión, fuente de libertad, fuente de dones espirituales y también el Espíritu del Señor. ¿Cuántas cosas hace el Espíritu Santo? ¿Cuánto le damos gloria a Dios por el Espíritu Santo? Cuando una persona entrega su vida al Señor, claro que no va a pasar así como pasó ahí, ¿verdad? Y empieza, no es así. Cuando uno entrega su vida al Señor, el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que es el mismo Jesucristo, es el que viene a morar en el corazón del creyente, ¿verdad? Y es el mismo que hace la función de convencer del pecado, regenerar a la persona y santificarla y ponerle un sello y decir, este me pertenece hoy a mí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Algunos estudiosos llaman que esta es una nueva etapa de la historia del propósito que Dios tiene para el ser humano. El hecho de que haya venido el Espíritu Santo y que ahora la iglesia comenzara. Lo llaman un tiempo de transición de tiempos. No como algunos lo llaman, que tiene que ser un evento que tiene que ocurrir todo el tiempo que se requiera, ¿verdad? Porque algunos enseñan que el día del Pentecostés se puede dar también en cualquier momento ahorita, ¿verdad? Y no es así. Este fue un evento específicamente que iba a marcar una transición, una etapa, ¿verdad?, en la historia. Pero fíjese más adelante lo que dice, versículo 5, ¿verdad? Y ya miren, el tiempo me está comiendo también a mí. Versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Bueno, en inglés se utiliza la palabra para decir atónitos, sorprendidos, open mouth, ¿verdad? Imagínense que de repente, en ese momento que estaban de comunión los discípulos y la gente volvió: ¿y esto qué le está pasando? De repente uno empezó a hablar en el idioma que uno de la multitud hablaba. ¿Y qué les pasa a esto? ¿Loco o qué? Y este efecto ocasionó en la multitud duda. Y dice pues en el versículo 8: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las congregaciones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir eso? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mundo. Se fijó en la lista de grupos o de etnias o países que estaban representados en ese momento. Ahora,
una de las cosas, note bien usted, que algunos se confunden aquí, que al pensar que el hablar en lenguas es el hecho de hablar una lengua angelical o divina, a muchos lo hablan. Pero fíjese bien el pasaje, dice que ellos estaban escuchando que los discípulos hablaban en la lengua que ellos hablaban, o sea que eran lenguas humanas. Ellos le podían entender. ¿Y qué es lo que estaban diciendo? ¿Qué es lo que estaban diciendo en sus palabras? ¿Qué era? Ahí dice, y ahora les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Yo no sé cómo se dice gloria a Dios en francés. ¿Cómo se dice? No sé. ¿Cómo se dice en inglés? To God be the glory, ¿verdad? Más o menos así. Y de repente, imagínense que empiezan a hablar como luego en griego y el otro estaba hablando en otra lengua y de repente, mira, la que le está diciendo exaltado sea Dios. Y Dios que es sobre todo nombre, mira que le está diciendo en mi lengua. Mira, y aquel empezó a hablar en portugués, aquel empezó a hablar en francés, aquel empezó a hablar en inglés. Y todos estaban escuchando las maravillas de Dios. Yo creo que ellos estaban atónitos más porque estaban dándole gloria a un Dios que probablemente ellos no conocían todavía. Ese efecto ocasiona. Cuando usted viene a la iglesia y cuando usted le escucha allá afuera hablando acerca de Dios, a veces nosotros los cristianos decimos que están chiflados, ¿o no? Los cristianos están un poco locos, ¿verdad? Esto pensamos. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? Estos están llenos de moscos. En otra versión dice, estos están borrachitos. No están en sus 5 sentidos. ¿Verdad? De repente empezaron a darle gloria a Dios y en diferentes lenguas. Por eso que Pablo después dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Porque, ¿qué hace el alcohol o el vino? ¿Verdad? Como los alcohol. No anda en sus 5 sentidos la persona. Cuando una persona borracha no anda en sus 5 sentidos. ¿Por qué Pablo utilizó la comparación de estar ebrio con ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué coherencia tiene eso? ¿No podía haber utilizado otro ejemplo? Como les dije, cuando una persona toma, una persona no anda en sus 5 sentidos y no anda ni controla su propio cuerpo, ni su propia lengua, ni su propia mente. ¿Verdad? ¿O no es así? Bueno, es lo que yo he visto. ¿Te acordás de lo que hiciste ayer? No me acuerdo. Ay, me dolió aquí. Es que te golpeaste. ¿Dónde? Allí fuiste a pegar con el chucho. La persona ebria no se da cuenta de lo que le pasó porque no está en sus 5 sentidos. Y ahí viene la palabra, de ebrio viene la palabra sobrio, ¿verdad? Una persona sobria es la que anda en sus 5 sentidos. Ahora, Pablo utiliza el ebrio porque una persona que anda ebrio no se controla, pero una persona que anda llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo la ayuda a controlar y la ayuda a dar en los 5 sentidos espirituales, pongámoslo así, para que lo entiendan. Cuando ya anda cabal, como utilizamos esa palabra cabalito, justo, ¿verdad? Una persona que anda llena del Espíritu Santo, en otras palabras, que anda controlada por Dios. Que no que de repente, como les decía yo, se le sale limpio cuando está enojado. Dice algo. ¿Se acuerdan de aquella hermana que me dijo? Ay, hermano, es que yo cada momento que me enojo me bajo de la cruz. Porque no deja que el Espíritu Santo controle su vida. Cada vez que usted se enoja, cada vez que usted se amarga la vida, cada vez que usted se preocupa, cada vez que usted hace algo malo, dice una mala palabra, está dejando que el Espíritu Santo controle su vida, su conducta, su vida diaria.
Ser lleno del Espíritu Santo es vivir en Dios. Vivir, como decía un comentarista, ser lleno del Espíritu Santo es como vivir frente a la presencia de Jesús todos los días. Que Jesús ande todo el tiempo ahí. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces aquellos estaban pensando, no hombre, tú estás nervioso. Porque les oían hablar en sus propios idiomas. Están llenos de emoción. Ahora vayamos al capítulo 14. Fíjense lo que va a pasar aquí. Ahí comenzó la iglesia. Pero aquí empieza a actuar la iglesia. El poder de la iglesia comienza con el Espíritu Santo. ¿Entendamos eso? ¿Estamos claros? Si queremos hacer una iglesia con poder, que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora dice aquí, entonces Pedro, le dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oído y mis palabras, oír mis palabras. Si algo me gusta de Pedro es que este hombre cuando hablaba tenía que hablar, ¿o no? Él fue el primero que se levantó cuando todos vieron que estaban así. Había una gran multitud ahí viendo todo lo que estaba pasando. Pero fíjense lo que dice más adelante. Dice: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué es lo que estaba haciendo en pocas palabras ya Pedro en este momento? Inmediatamente lo que estaba pasando de haber recibido el Espíritu Santo y el prometido, ¿qué es lo que empezó a hacer? Evangelizar. Ese fue rápido la reacción. Fíjense que una persona llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, es estimulada todo el tiempo a querer hablarle de Cristo a alguien. ¿O no es cierto? Quiere hablarle de Cristo a alguien, tiene ese anhelo. Y Pedro dice: momento. Esto que ustedes dicen que están ebrios, no están ebrios. Porque les voy a decir algo. Y empieza aquel hombre. Y más adelante, creo que el siguiente pasaje habla, más adelante el versículo dice que se convirtieron como 3,000 personas a Cristo. Un mensaje que fue poderoso por Pedro. Y dice ahí: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ustedes leyeron la semana pasada, estuvimos hablando de Hechos 1:8, que dice: pero ¿qué dice? ¿Qué era? Pues ¿qué poder? ¿Mágico? Una varita mágica. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Cuál poder, pues? El poder del Espíritu Santo. ¿Y el poder para qué? La palabra viene de la palabra dunamis, que quiere decir dinamita. O sea, ¿han escuchado la dinamita cómo suena fuerte, va? Y que prácticamente casi siempre la usan para cuando quieren escarbar, perforar, ¿verdad? Abrir un muro y romperlo. Que no es una fuerza la dinamita, ¿no es cierto? La palabra que utiliza ahí para poder significa dinamita. Pero recibiréis poder, dinamita, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo lo veo cuando se a Cristo, no lo veo que tenía poder mágico. No se trata de eso. El poder es porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. El poder es ser testigo de proclamar a Cristo como su Salvador. Usted, hermano, tiene el poder de ser testigo. ¿Tiene el poder?
La Biblia dice también que hay de nosotros este tesoro en vasos de barro, el cual nosotros tenemos que ir y hablar con Dios. Ese poder iban a recibir ellos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, esto que podemos ver aquí es que rápidamente Pablo entendió que el poder que él tenía era ahora de hablarles por medio del Espíritu Santo, hablarles a otros de Cristo. El Espíritu Santo produjo en Pedro y en los demás discípulos, porque después vemos cómo poco a poco ellos iban cambiando, iban evangelizando, iban por todos lados. El Espíritu Santo iba cambiando sus vidas. El Espíritu Santo ayuda a cambiar áreas de nuestra vida como cristianos internamente que a veces están mal, pero para poder ser cambiar nuestra debilidad tenemos que dejarle espacio a Él. De otra manera no se va a poder. Ahora, también el Espíritu Santo da el poder de proclamar el Evangelio. Y escuchen esto, hermano. Las misiones nacieron en el corazón de Dios. Y las naciones y las misiones comenzaron cuando el Espíritu Santo vino. Porque después vemos más adelante que Pablo, Pedro, Silas, Bernabé, todos llenos del Espíritu Santo, dice después, iban y predicaban el Evangelio. Las misiones se hicieron ahí. Por eso es que de la iglesia da como resultado las misiones. Y estamos obligados, o responsabilizados más bien dicho, a apoyar las misiones. Porque las misiones nacieron en el corazón de Dios. ¿Cuándo habíamos visto a un Pedro predicar o dar una conferencia y que de esa conferencia se convirtiera en 3,000 personas? ¿Cuándo vimos a gente, antes de todo eso, ¿verdad?, llevar a personas a recibir de Cristo? No lo habíamos visto. Hasta este momento que podemos ver que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos tenían el poder para predicar la palabra de Dios. Era solo el reflejo de una vida llena o controlada por el Espíritu Santo. Fíjense aquí algo hermoso que el Espíritu Santo da al cristiano. Cuando usted entrega su vida al Señor, Dios dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno dones espirituales como Él quiere. Yo voy a hacer esta pregunta, me voy a atrever a hacer. ¿Cuántos de ustedes saben cuáles son los dones que Dios les ha dado? Levánteme la mano. Los dones, que usted sabe completamente cuáles son los dones. Levánteme la mano. Lo voy a decir. El mayor porcentaje de miembros siempre de una iglesia no saben todavía cuáles son sus dones que Dios, que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo les ha dado. ¿Saben que eso no puede preocuparse? Créanme, eso puede preocuparse. Porque los dones que el Espíritu Santo reparte al cristiano son para un propósito. ¿Para cuáles son? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si usted tiene un don que Dios le ha dado a usted y no lo utiliza, un día Dios le va a decir: ¿qué hiciste con el don que yo te di para servirme a mí? Y entonces, ¿cómo sé cuál es mi don? Investiga. ¿Cómo? Sirviendo a Dios. De otra manera no vas a saber cuáles son tus dones. Sirva a Dios y vas a poder descubrir cuál es el don que Dios le ha dado. Lea Romanos capítulo 12, Corintios capítulo 12. Ahí habla acerca de los dones espirituales que el Espíritu Santo da. Y era lo interesante que después Pablo, Pedro y todos los discípulos que fueron a predicar las misiones a los filipenses, a los colosenses, todos ellos tenían dones. Unos de enseñar, otros de evangelizar. Pero todo comenzó porque eran llenos del Espíritu Santo. Vamos adelante. Dice que también el Espíritu Santo nos da el poder de llevar también a otros a Cristo y que estos sean
salvos. ¿Y qué dice? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después, ¿qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué fue la última palabra? Dice? A lo último de la tierra. Me seréis testigos. Irán a proclamar de la palabra de Dios para que otros sean salvos. Entonces, hasta este punto entendemos que el poder de la iglesia está otra vez en vidas llenas del Espíritu Santo, capaces de proclamar el mensaje de Dios. Hermanos, si queremos como iglesia para este año 2014 discipular, traer amigos en Cristo, que estos sean salvos, tenemos que ser una iglesia llena o controlada por el Espíritu Santo. Tenemos ese poder. Usted decide. ¿Está dispuesto para este año 2014? ¿Sí o no? Cuesta, sinceramente, hermano, cuesta, ¿verdad? Vivir una vida llena del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero si queremos alcanzar la meta y cumplir el propósito que Dios nos ha dado, tenemos que ser una vida, tener vidas controladas por Dios. De otra manera, es bien difícil. Porque ¿sabes por qué? Cuando una persona ve su testimonio, ¿qué dice? Quiero ser como Él. O para ser como Él, mejor no ser nada. A veces no necesitamos predicar y irnos a la plaza o parque, que eso es bueno, yo no estoy diciendo que está mal, pero con nuestra vida misma llena del Espíritu Santo podemos predicar. Por eso Spurgeon decía, si usted dice palabras, si tiene la oportunidad de hacer palabras, dígala, si no, no diga nada. Porque su testimonio es el que predica. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿O vamos a procurar vivir de acuerdo a eso? El Espíritu Santo convence del pecado a cada uno. Al amigo que me visita, si usted entrega su vida al Señor, si usted se pregunta entonces ¿quién viene a morar en mi corazón? ¿Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo? Es el mismo Dios, pero en tres personas. El Espíritu Santo es el mismo Dios, Jesucristo es el mismo Dios y el Dios Padre también es el mismo Dios. O sea, que quien viene a morar en su corazón es Dios mismo. Y cuando usted le entrega su vida al Señor y dice, Señor, yo ya no quiero ser igual. Quiero que mi vida sea una vida de ofrenda delante de ti. Pero necesito que el Espíritu Santo moldee en mí. ¿O acaso... ¿Saben quién es un alfarero, verdad? ¿Quién es un alfarero? Alguien que moldea el barro, ¿no? ¿Acaso el barro le dice al alfarero cómo hacerlo? El barro solo lo mueve, se hace un cantarito, rodó, ¿verdad? No. El alfarero solo lo agarra, le hace unas orejitas por acá, le hace las cosas para acá, le hace una boquita si la quiere ancha, la quiere pequeña. Así es Dios con nosotros. Sí, nosotros. Señor, yo quiero ser tu barro, que tú puedas estudiar. Por eso es que cantamos aquel que dice, el canto que dice, oh alfarero, úsame, moldéame. Porque nosotros estamos en manos de un alfarero, es eso. Y Él va moldeando nuestra vida. Si ese es su deseo, entréguese al Señor y diga, Señor, quiero vivir para ti. Probablemente la iglesia del pastor King no era una iglesia tan grande. Probablemente la iglesia del pastor King no tenía un edificio así como este. Por ver, quizás la iglesia del pastor King eran personas quizás de clase pobre o quizás ricas, quién sabe. Pero todos recibieron
Brunken, se llamaba esta muchacha, era casi como una sirvienta en Polonia, en el año 1500. Ella era cristiana, leía la Biblia, pero en ese tiempo para los cristianos no era aceptado leer la Biblia, y aquel que tenía la Biblia era bueno. Hicieron una investigación en su casa, encontraron la Biblia, y ella estaba en la casa de un alcalde. Y le encuentran a mí, ¿de quién es esta Biblia? El alcalde, con tal de ayudarle, dijo, yo creo que es mía. Ella, que era la sirvienta, dijo, no le crean. Yo estuve leyendo la Biblia. La tomaron, había una gran muralla, abrieron un hoyo en la muralla, la metieron en medio de la muralla, encerraron, taparon el muro, y estuvo por varios días encerrado en el muro, emparedada en una muralla. El alcalde trató de persuadirla y le dijo, Brunken, tú eres una mujer joven, eres atractiva, bonita, ¿por qué decides morir? Por Cristo. Di que ya que te niegas a la fe. No lo haré. Brunken murió encerrada, sufriendo en una muralla. Después de muchos años encontraron sus huesos emparedados en una muralla. ¿Por qué gente así decide morir por Cristo? ¿Por qué gente como Pablo decide pasar sufrimiento con tal de agradar a Cristo? ¿Sabes cuál es el consejo del pastor? Trata de agradar a Dios y no a los hombres. ¿Quieres ser una iglesia que impacte con poder? Sea una iglesia llena del Espíritu Santo, capaz de proclamar a otros. ¿Está dispuesta a morir por su fe? ¿Está dispuesta a vivir por Dios? Porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Porque su vida la habían rendido, Señor, mi vida es para ti. Tu voluntad, nada más, nada menos, solo eso. Entonces, el resultado de una vida llena del Espíritu Santo, hermanos, es el buen testimonio que usted y yo reflejamos. Y además, una vida llena del Espíritu Santo también es reflejar el fruto del Espíritu Santo que habla Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Debido a esto, su vida será estímulo para que otros busquen y sigan a Cristo. Es por eso que aquel que vive lleno o controlado por el Espíritu Santo se encuentra motivado al hablar de Jesucristo a los demás y no le da vergüenza morir por Cristo. ¿Se encuentra realmente usted motivado para proclamar a Cristo? Sí o no. Pero déjeme decirle que para aquellos que murieron como mártires, entendieron la idea, como lo dijo Pablo en Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea en Cristo. Para usted, mi amigo, el hecho de creer en Cristo va a ser para salvación y vida eterna que Jesucristo le ofrece. Usted no se puede negar a ese regalo que Dios le ofrece. Y que ahora el Espíritu Santo sea su consolador, convence de pecado y vive en santidad para Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por
porque quizás en estos momentos tan pequeños de tiempo que tenemos, de venir a la iglesia y venir a cantar y adorarte a ti, pero también venir a prepararnos para que tú hables a nuestra vida. A veces quizás el tiempo es tan pequeño, oh Dios, para hablar de muchas cosas que debemos entender como cristianos. Oh Dios, pero sí mi deseo es que como hijos tuyos podamos entender que necesitamos tener una vida llena del Espíritu Santo para poder impactar a otros, para proclamar, porque el Espíritu Santo nos estimula al hablar a otros de Cristo. Si tan solo como aquella iglesia primitiva que después, que comenzó con los discípulos después de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, se decidieron aventarse a evangelizar, a enseñar, a hacer discípulos, a hacer misiones a las naciones. Que tan siquiera nosotros pudiéramos, oh Dios, tener el mismo sentir que hubo también en aquellos que inclusive murieron por ti. Ese sentir de ponerte a ti en primer lugar y que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Padre Celestial, quizás hay muchas personas que aún no han dejado que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas porque no han decidido entregar su corazón a ti. La Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque en Cristo hay paz. En el Espíritu Santo hay consolación, porque Él es nuestro consolador. Así con los ojos cerrados, déjeme decirle que no es suficiente decir creo en Cristo y no vivir para Él, porque si cree en Cristo tiene que obedecerle a Él. No es suficientemente decir que creo en Dios por religión, porque la religión no es la que salva, Cristo es el que salva. Quiero decirle, amigo, que usted tiene la oportunidad este día de hacer que Jesucristo vive en su corazón y que el mismo Espíritu Santo trabaje en su vida, pero es entregándole su vida al Señor, a Él, diciéndole: Señor, te entrego mi vida, ya no quiero ser igual, quiero cambiar mi vida, trabaja en mí, te entrego mi corazón, perdóname porque he hecho muchas cosas malas, oh Dios, perdóname porque he sido muy malo y tú te mereces de mí, que soy tu creación, lo mejor. ¿Y qué hay más que mi corazón que te puedo ofrecer a ti? Exponerlo delante de ti. Si hay una persona que quiere entregar su vida al Señor, levante su mano. Levante su mano y queremos orar por usted. Si hay una persona que dice: ya no más, ya me cansé de vivir así, de vivir solo, de vivir sin que nadie me ayude. Probablemente está mi familia, probablemente está, pero no es igual, porque hay un vacío en mi corazón que solo tú, Dios, puedes llenar. Si hay una persona que tiene necesidad del Señor, levante su mano. No se resiste, porque Él quiere salvar su vida, su corazón. ¿A dónde más usted podría ir más que en los brazos de Jesús? Levante su mano y entregue su corazón. O si usted ya ha entregado su vida al Señor, pero se ha descarriado y ha vivido una vida que no es muy adecuada, este es el momento para que se reconcilie con Dios y diga: Señor, me alejé. La verdad, me siento muy mal, me siento avergonzado delante de ti. La verdad es que te di la espalda. Si hay una persona que se quiere reconciliar con el Señor, también levante su mano. Queremos orar por usted. Dios quiere trabajar en su vida, en su corazón.
pero usted toma la decisión, no yo. Porque al final de cuentas, cuando estemos frente a Dios, usted va a tomar cuentas con Él. Yo no. Yo solo le invito a que usted no desprecie este regalo que el Señor está ofreciendo. Para todos aquellos que quieren entregar su vida al Señor o reconciliarse con el Señor, levante su mano. Queremos orar por usted. Gracias,